Hola compañeros, mi nombre es López Méndez Mariana Celeste. El tema de hoy va a ser sobre la enfermedad de Peyronie para la materia de medicina sexual con asesoría de la doctora Enriqueta Valdés Curiel. Cualquier duda, tema o aclaración, quedo a su disposición. Y para entrar un poco en el tema, les voy a hablar sobre la historia de esta enfermedad. Francois Guilloy de la Peyronie proporcionó parte de las primeras publicaciones descritas en 1743, en donde describió un caso de un paciente con una eyaculación retrógrada por una estenosis uretral, pero además de esto presentaba una curvatura dorsal del pene durante la erección, por lo cual se le atribuye el nombre de la enfermedad. Aún después de 250 años de la primera descripción, la etiología de la enfermedad se mantiene aún sin definir. Y hablando un poco de generalidades de esta patología, se va a definir como un trastorno del tejido conectivo que afecta la túnica albuginea del pene, por un proceso inflamatorio con cicatrización anormal en la túnica albuginea, el cual va a ser provocado por microtraumas durante el coito. Se presenta como induraciones o placas particularmente dolorosas con la erección. Provoca retracción y una curvatura del pene. El tratamiento está dirigido a las secuelas de la enfermedad y a mejorar la curvatura ocasionada por este. Esta patología impide la dificultad de la actividad sexual en su etapa tardía, ya sea por la curvatura o por una disfunción eréctil, el cual va a ser nuestro gran motivo de consulta. Esta es una patología con epidemiología, etiología e historia natural aún desconocidas. Hablando de la epidemiología, esta enfermedad va a tener una prevalencia del 3 al 9% que se va a presentar entre la tercera y la cuarta década de vida. Esta patología se ha visto relacionada en un 30 a 40% con la enfermedad de Dupuytren, que se caracteriza por la contractura de la aponeurosis palmar. Y para que no se queden con la duda sobre qué es la enfermedad de Dupuytren, anexo este dato curioso. Es una enfermedad progresiva, caracterizada por fibrosis, seguida por engrosamiento y acortamiento de la aponeurosis palmar y sus prolongaciones digitales. Se considera un desorden fibroproliferativo. De hecho, el tratamiento y los descubrimientos sobre el manejo son gracias a esta patología y su relación con la de Peyronie. Retomando la anatomía, recordemos que el pene es un órgano humano complejo envuelto por varias capas que rodean sus estructuras cilíndricas. La túnica albuginea representa el esqueleto fibroso. Contiene también una capa de fibras y colágenas, además de las capas internas y externas que se presentan en las profundidades de los cuerpos cavernosos. Las haces de fibrina se orientan en sentido circular y longitudinal, lo cual nos da dos capas principales, la interna y la externa. Por su parte, la capa interna se une a la línea media y forma un tabique pectiforme entre los dos cuerpos cavernosos. La capa externa se adelgaza hasta desaparecer en la línea media a nivel ventral. Esto nos va a dar mayor resistencia al trauma provocado durante el coito, aunque con frecuencia se observa afectación en la región dorsal en esta patología. La escasa información sobre la etiología de esta enfermedad nos dice que es una patología inflamatoria de etiología multifactorial, lo cual nos da el proceso inflamatorio con una cicatrización anormal secundario a microtraumas producidos durante el coito que posteriormente forman una placa fibrosa. Se ha visto que la mayoría de los pacientes presentan antecedentes heredofamiliares positivos. Aquel paciente que tenga predisposición genética más un componente autoinmune, como es el caso de la enfermedad de Dupuytren, además de niveles de anticuerpos antielastina, van a estar afectados con esta patología. La fisiopatología de esta enfermedad se va a dar principalmente por la respuesta inflamatoria normal, la cual nos va a desencadenar un proceso inmunológico, genético o traumático. Esto va a proporcionar cascada de eventos secundarios a microrrupturas en la capa albuginea, estimulación así de la migración de fibrina.
la cual va a ser la responsable de estimular el factor transformador de crecimiento beta 1, lo cual va a dar factores oxidativos que van a llevar a una cicatrización anormal conformada por una escasa vascularización de la albuginia, la cual dificulta el retiro de fibrina durante el proceso de reparación y remodelación. La llegada de la nueva fibrina por el traumatismo repetido lleva a la acumulación de la misma con la consiguiente formación de una placa calcificada. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de esta patología? En cuanto a la evolución de la enfermedad, la vamos a clasificar en dos partes. La fase aguda o inflamatoria, la cual va a tener una duración de aproximadamente 12 a 24 meses, en donde se va a presentar una curvatura del pene durante la erección, nódulo o induración palpable y dolor. En la fase crónica o calcificante, mayor a 24 meses de duración, el paciente va a presentar dolor, estabilidad en la curvatura del pene, tejido involucrado calcificado y además va a presentar disfunción sexual, por lo cual este podría ser el motivo de consulta de nuestro paciente. Se ha demostrado que el 94% de los pacientes tienen resolución del dolor coital a los 18 meses, claro, con un tratamiento adecuado. Un porcentaje reducido de pacientes presenta reducción sin secuelas al final del proceso inflamatorio. El diagnóstico en estos pacientes lo vamos a dividir principalmente en una historia clínica y un examen físico. En la anamnesis debemos de conocer cómo iniciaron los síntomas, el tiempo de evolución, factores asociados y sobre todo la historia heredofamiliar y psicosexual detallada. En el examen físico, la palpación es la que nos permite determinar el tamaño, posición, consistencia y número de induraciones. El pene en estado de flacidez se representa completamente normal a la inspección en la mayoría de los casos, por lo cual debemos descartar este como su posible diagnóstico de la patología e irnos principalmente a la palpación. Además de la historia clínica y el examen físico, otros tipos de diagnóstico podrían ser el ultrasonido y la radiografía simple, en los cuales podemos evaluar y observar la cicatrización o placa calcificada, lo cual se presenta en un tercio de los pacientes. Otros estudios diagnósticos podrían ser un estudio Doppler, una resonancia magnética y una tomografía axial computarizada. Estos nos van a servir para evaluar parámetros de la disfunción eréctil, diagnosticar una placa no calcificada, valorar inflamación perilesional y sobre todo evaluar la evolución de los pacientes en un tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir principalmente en un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos farmacológicos van a estar compuestos por 4 principales, como lo es la vitamina E, la cual es un antioxidante, mecanismo derivado de una actividad de sobreregeneración tisular mediante el incremento celular y sobre el colágeno. Lo vamos a utilizar a una dosis de 300 a 600 miligramos por día vía oral durante más de 3 meses. La colchicina actúa reduciendo los mediadores de la inflamación, disminuye la síntesis de colágeno y regula la actividad de la colágena. Esto lo vamos a utilizar a 0.6 a 1.2 miligramos por día por 5 meses. El tamoxifeno modula la liberación del factor de fibroblastos beta 1, reduciendo la respuesta inflamatoria y la producción de fibroblastos. El aminobenzoato de potasio tiene una acción antiinflamatoria y fibrinolítica, basada en un aumento en la disponibilidad de oxígeno celular, secundaria a la actividad de la monoaminoxidasa, lo cual favorece y frena la degradación de catecolamina y frena la fibrosis que por isquemia producen estas sustancias. Entre el tratamiento quirúrgico y el tratamiento farmacológico vamos a tener un tratamiento llamado intralesionales, el cual se va a componer de colagenasa, verapamilo e interferón. Estos van a ayudar a disminuir el tamaño de la placa, mejorando el dolor y la curvatura del pene. La combinación del verapamilo, la vitamina E y la colchicina van a ayudar al control del dolor con un efecto en la curvatura del pene. De esta manera disminuyen la disfunción sexual y le dan una mejor calidad de vida a nuestro paciente. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado en pacientes que se encuentran en la fase estable de la enfermedad,
es preciso esperar aproximadamente 12 meses posterior a la fase inflamatoria antes de considerar la opción quirúrgica. Es importante definir la capacidad eréctil del paciente y sus síntomas para así escoger la mejor técnica quirúrgica. El tratamiento quirúrgico llamado técnica de acortamiento de la túnica albuginea, corporoplastía, el cual corresponde a las técnicas de Nesbitt y Nesbitt modificada. El objetivo de esta cirugía es que el tratamiento no actúa sobre la placa, sino que consigue la corrección de la curvatura, resecando un fragmento de la túnica albuginea en el lado convexo. Esta resección conlleva un acortamiento peniano, pero raramente interfiere con la vida sexual. Como un dato anexo, después de la técnica de acortamiento, se creó la técnica de corrección de la curvatura congénita del pene, la cual fue descrita por primera vez en el año de 1965, aplicada por Prior para corregir la curvatura del pene de la enfermedad de Peyronie. La prótesis peniana se considera la mejor opción terapéutica en pacientes con un grado severo de la enfermedad de Peyronie y o disfunción sexual. Aunque les mencioné que la técnica de Nesbitt existía una Nesbitt modificada, esta se creó ya que la principal causa de los problemas de un hombre era que quedaba un acortamiento del pene. Por ello, la modificación hace que la reducción de su tamaño sea aún menor. Con esto termino mi presentación y agradezco por su atención. Cualquier duda, comentario o aclaración, agradezco que lo dejen en los comentarios. Agregaré también los links sobre la bibliografía que consulté para presentarles esta enfermedad. Que tengan una buena semana.